Bueno, pues ahora se han vuelto a poner de moda los paraísos fiscales, con todo este escándalo de Andorra, de 23 empresarios y políticos y blanqueadores mexicanos, que incluso acabo de publicar un artículo al respecto, aquellos que lo quieran ver, en Sputnik, donde puse, y ya tengo mucho impacto, se llama el lavado azteca. Bueno, pero también hay algo que yo he estado siguiendo. Cada sexenio en México tiene su paraíso fiscal. Vean, yo es un tema que vengo siguiendo, ahí lo tienen. Este se llama el libro, que ha gustado mucho, por cierto. Lo escribí en el 2000, pero tenía un compendio de artículos de 1996. Se llama El lado oscuro de la globalización. Y vean, fue muy premonitorio porque 21 años después, pues ya estamos en estas dos fases, ¿no? De postglobalización y balcanización. Bueno, ahorita no voy a hacer publicidad, nomás les quería decir que es un tema que sí he seguido, pues, desde hace un cuarto de siglo. Y siempre me llamó la atención desde que me puse a estudiar la globalización, que les digo con humildad y rigor, yo obtuve el premio de la Cátedra UNESCO por la Universidad de Treveris en Alemania, precisamente por mis indagaciones en materia de globalización. Y porque yo tengo otro enfoque. Mi enfoque no es la economía, se me hace que está totalmente rebasada. Yo realmente lo que manejo es la globalización financierista y por eso siempre me llamó mucho la atención los paraísos fiscales. Y vean, cuarto de siglo más tarde veo que empieza a resurgir el tema de nueva cuenta. Tienen ustedes el caso de Andorra con esos 23 empresarios, que es muy interesante el caso, ahorita lo abordaré. Que hay detrás, ¿no? Que se juega. Pero hay uno y ese es el tema nodal de mi ponencia de ahora con ustedes, son las Islas Vírgenes Británicas. Y les tengo que confesar que cuando yo seguía este tema de los paraísos fiscales, conste que les estoy hablando de un cuarto de siglo, ¿eh? Es decir, no crean que entré al tema antier por el asunto de Andorra y Juan Collado. Lo vengo siguiendo ya desde hace cuarto de siglo. Incluso se los comento al comandante Fidel Castro, le gustó mucho ese abordaje, él me lo comentó. Él tenía como, yo diría, uno de sus libros de cabecera sobre la globalización financierista fue este libro, El lado oscuro. Que lo pueden ver, yo a los 3 años subo mis libros de manera gratuita porque no quiero hacer dinero de ellos. No creo que se haga dinero con la ciencia o con el conocimiento. Bueno, al menos yo así pienso. Yo reconozco, yo soy de la edad presocrática. Bueno, dicho esto, ahí es la clave del modelo de la globalización financiera. Yo diría que es su corazón. Y si uno entiende bien qué son los paraísos fiscales, pues ya entiende todo lo demás. Y es muy sencillo. Bueno, ahí tienen ustedes. Entonces, cuando yo empecé a estudiar, porque hay que investigar mucho, y lo tengo que reconocer, me gusta el tema. En ese momento, lo recuerdo bien, no aparecían las Islas Vírgenes Británicas. Aparecían las Islas Caimán, están de moda, ¿no? Es importante que les diga lo siguiente, las Islas Caimán es un territorio de ultramar de Gran Bretaña. Inclusive la reina de Gran Bretaña es su reina y ponen a un gobernador. Bueno, las islas, la mayor parte de los paraísos fiscales, curiosamente, pertenecen a Gran Bretaña. Y yo mi tesis operativa desde cuando hice el libro era de que pues es la piratería financiera, que los británicos siempre han sido expertos en eso, sino que le preguntan a la Armada Española de Felipe II. Bueno, entonces, y ya me llamó la atención con
cuando aparece Jeffrey Epstein, que es un tema que yo sigo, que naturalmente lo veo coaligado o coligado al de los paraísos fiscales, que hay también turismo fiscal, pero también turismo, lo voy a decir muy elegante, pues no quiero que me censuren, cicalíptico, con ese, empieza en forma cicalíptica, hay turismo cicalíptico. Y eso era pues nada menos que las Islas Vírgenes estadounidenses, que están muy cerca de las Islas Vírgenes británicas. Las Islas Vírgenes estadounidenses, pues ahí era la sede erótica del pedófilo Jeffrey Epstein. Pues, ya se sabe, no me voy a abundar, eso vale todo un tema. Quienes iban en su avión, el avión que se llamaba Lolita, por cierto, etcétera, y que entre comillas se suicidó Jeffrey Epstein. Bueno, la conectividad, y no lo digo yo, lo dice el World Factbook de la CIA, hay una gran conectividad en todos los ámbitos entre las Islas Vírgenes estadounidenses y las Islas Vírgenes británicas. Me llamó la atención. Bueno, obviamente las Islas Vírgenes estadounidenses pues pertenecen a Estados Unidos, ¿no? Pero hay una gran conectividad en todos los ámbitos. Entonces, cuando estalló el asunto, y créanme que no es nada personal, a mí eso se puede llamar como sea, e igual hubiera dicho lo mismo. Pero ya ven que yo, incluso con un entrecomillado paisano mío sirio-libanés, Kamel Nassif, y Jean Succar-Khoury, yo he sido muy estricto y con Lidia Cacho, ahí está, hasta hicimos un documental juntos, pues yo los denuncié. A mí eso me tiene sin cuidado. No hay país que no tenga un 10% de delincuentes. Es decir, nosotros tenemos que ir contra la pedofilia con un abordaje universal, y no local, no porque es tu paisano, no lo tocas. Eso no es cierto. Ahí tiene el caso de Kamel Nassif y de Jean Succar-Khoury, que yo los denuncié, y ahí está Lidia Cacho de testigo, y ahí es el documental, para no decirlo. Entonces, no crean que es algo personal contra Loretito. Pero me llamó mucho la atención cuando empecé a seguir todo el lavado de Genaro García Luna, ya saben, secretario de Seguridad de Calderón, que Calderón es otro tema, ¿Dónde lava Calderón? Yo no sé por qué el gobierno de la 4T no lo ha querido exponer, pero obviamente ustedes saben que Calderón pues era un empleado de gaseras españolas, en donde le hizo perder fortunas a México con tal de beneficiarlas y beneficiarse. Entonces, naturalmente, ahí tienen, me recuerdo de una Diverdrola, si no me equivoco también está Repsol, es decir, Calderón cobraba en todos lados con los españoles. Y por eso aquí nos vendían el gas a precios estratosféricos. Ya un día tocaremos un video especial de Calderón y sus andanzas energéticas. Bueno, pero cuando empecé a leer los lazos de García Luna con empresarios israelí-mexicanos en Miami, y luego con su lavado en Israel, que es un paraíso fiscal, por cierto, y además triangulado con Panamá, y luego ya emerge las Islas Vírgenes Británicas. Y yo realmente, pues, hacía mucho que no seguía el ranking de cómo estaba la clasificación de los... Hay más de 50 paraísos fiscales en el planeta. Pero de los primeros 15, no había tomado yo en cuenta que ya están las Islas Vírgenes Británicas en primer lugar. Y esto ya me llamó la atención. Digo, es decir, ya desplazaron a nada menos que a las Islas Caimán, que aquí las hizo famosas, ustedes lo saben, Raúl Salinas de Gortari, con sus cuentas trianguladas con Suiza y otros lados. No me voy a meter a ese tema ahorita. Y naturalmente,
con su séquito de empresarios, ¿no? Ya ampliamente conocidos. Hay un artículo inolvidable que sacó en ese momento Wall Street Journal. Entre ellos, bueno, no, iba a tocar el nombre de uno, pero ya voy a dejar de hablar con medio México casi, entonces ahí lo dejo por el asunto Raúl Salinas, que él lavaba en las Islas Caimán, ahí se hicieron muy famosas. Y luego, ya ven que viene todo este estallido de escándalos. Es un asunto que ya lleva muchos años, ¿eh? Esto hay que tenerlo muy, muy pendiente. Salió toda esa serie de escándalos que yo también lo tengo que decir, los he seguido. Yo creo que nadie, lo puedo decir con humildad y rigor, en Latinoamérica, ya no me quiero ir a todo el continente americano y el mundo, en Latinoamérica, voy a ser más humilde que de costumbre, lo ha seguido como un servidor. Tienen, por ejemplo, los Swiss Papers, con HSB Papers, los Bahama Papers, todos los papers de los juegos de fútbol, cómo se lava dinero ahí, etcétera. Me acuerdo, eso lo sacó Der Spiegel. Todo lo que es Belice Papers, donde está Lenín Moreno, que lo vapulearon ahora en la elección, con sus hijas, en la elección de Ecuador. Están también Paradise Papers. Vean, yo desde cuándo vengo siguiendo esto. Están los Panama Papers, que ahí diseminaron efluvios de malolientes, y ahí sale nada menos que Vargas Llosa, ¿no? Que le da lecciones moral al género humano, etc. Entonces sí he seguido el tema, ese es un tema que yo sí conozco. Y si no, pues se aprende, así de fácil, por eso es de investigación. Y ahora me llamó la atención las Islas Vírgenes Británicas en el primer lugar. Y de repente veo lo de Genaro García Luna, que es mentor de Loretito, alias Carlos Loret de Mola Álvarez. Importante su apellido materno, que ahí la tiene tirada de Mérida, por cierto. Yo sé mucho de esa familia, ¿eh? Y vean, yo he sido muy decente con Loretito, cosa que él no ha sido, ni su papá menos. Loretote. Y él sabe que yo lo sé. Y tengo el dato, pero lo voy a tener que decir, que es presunto, por las cuestiones legales, de que Fernando Gutiérrez Barrios, a quien él servía, era su chayotero, pues le dio $500,000 para escaparse de México, porque ya lo iban a matar, igual que al papá. Entonces, desde que al papá Loretototote era panista, se hizo priista para ser gobernador en Yucatán, y él manda a asesinar a mi amigo, con el que estudié juntos, en una escuela presbiteriana, el Colegio Americano de Mérida. Para que vean, afortunadamente mi familia ha sido en ese sentido muy plural. No tenemos la cuestión católico, musulmán, judío. Somos ecuménicos en la familia, lo cual es maravilloso y les agradezco. Entonces yo estudié en una escuela presbiteriana de Mérida por el idioma inglés, que nadie manejaba el idioma inglés en ese momento. Y estudié con el Charras, que era íntimo amigo mío, o yo era su íntimo amigo mío. Y lo manda a matar Loretototote, que fue gobernador de Yucatán. Entonces ya sale el hijo y su nieto y nos quieren dar lecciones de axiología universal. Bueno, oye, ubícate, maestro, ¿dónde estás? Bueno, hablando de Loretote, presuntamente le soltó $500,000 de aquel entonces, cuando se fue a vivir a España, se lo suelta a Gutiérrez Barrios. Eso, a ver, que lo desmienta. Él tiene miedo que yo le saque las fichas de gobernación. Bueno, al final del día lo que no es relevante. Aquí lo importante es que sale Loretito, que tiene muchas propiedades, ¿eh? De ahí se las iré sacando poco a poco. Tiene un departamentazo en Campos Elíseos que vale más de $5 millones. ¿De dónde? Tiene un super rancho en Valle de Bravo, etcétera, etcétera. No le voy a sacar ahora sus propiedades porque no me interesan. Digo, es obvio que es un amponazo.
así para acabar pronto, así, a vista ligera, es un amponazo, a servicio de intereses espurios antimexicanos. Y descubro que la transacción catastral para hacerse de su departamento en Miami, en una calle de superlujo, que ya se la citó incluso el presidente, ¿no? López Obrador, pues fue hecha a través de una firma legal en las Islas Vírgenes Británicas. Y entonces ahí ya dije, bueno, aquí ya está esto muy raro, ¿no? Pero vean, sí se lo agradezco a Loretito y a García Luna y a Calderón, que gracias a ellos, pues yo haya redescubierto que las Islas Vírgenes Británicas están en el primer lugar de los paraísos fiscales del planeta. Bueno, entonces vean, lo que sí les quiero decir, y esto, bueno, uno lo va aprendiendo, ¿no? También, bueno, ya después de 25 años, si no aprendes, pues ya, dedícate a otra cosa. Hay mucha confusión en la terminología. Si ustedes se ponen a buscar, si uno no sabe del tema y no sabe buscar bien, hay mucha confusión entre lavado de dinero y evasión fiscal. Lo que pasa es que ambos convergen en los paraísos fiscales. De ahí viene su gran confusión semántica. Vean, el lavado es muy sencillo. Hay muchos en México manejan la palabra lavado, pues no saben, son muy ignorantes, sin saber de qué se trata. Los mandan a golpear y ya cualquiera lava dinero. Para que sea lavado tiene que tener origen ilícito criminal. Así de fácil. Y obviamente se requieren por lo menos 3. Sí, tienes el origen, que es criminal, ilícito. Luego, ¿dónde haces tu transacción para esterilizarlo? Curiosamente, esto lo acabo de descubrir en lo de Andorra, en casas de cambio, que ya me voy a dedicar a investigarlas, sobre todo en México. Esas casas de cambio raras, ¿no? Por ejemplo, Castañeda, me comentan, se la pasa en casas de cambio. Pues que el mismo día está en 5 o 10 casas de cambio haciendo allá transacciones, ¿no? Como que ya no me llama la atención después de que supe, y eso es importante decirlo, de que Castañeda fue miembro del consejo de administración de un banco súper mafioso, Banca Stanford, que lavaba en Antigua. Antigua y Barbados se conoce, pero realmente se conoce más como Antigua, que es un paraíso fiscal, y desfalcó a medio mundo en México, porque su operador en México era David Núñez, el famoso David Núñez, bueno, todo un personaje, que lo atraparon en otro paraíso fiscal que es Belice. Y luego algo pasó en Belice, que lo dejaron suelto, y luego viajó a una isla, no voy a decir a cuál, de ahí regresó con identidad apócrifa a México y lo atraparon en el aeropuerto. Ahorita está encarcelado, el famoso David Núñez, que desfalcó a media humanidad, entre ellos a la Universidad Pedagógica. Y ahí fue por las triangulaciones de Castañeda Gutmann, etc. Entonces, vean, lo importante de Castañeda Gutmann, ahí yo diría que ahí es la época donde Fox, que cada sexenio tiene a su lavador. Bueno, ahí operaba con el cártel del Golfo. Lo digo con responsabilidad. Todo lo que digo son datos duros. Yo cuando les diga, esta es mi investigación, y se lo asiento. Ahorita todo lo que estoy diciendo hay datos duros. Era lavador del cártel del Golfo, con la banca Stanford, etcétera, etcétera. Entonces no me quiero dedicar a Castañeda, pero que no nos venga con cuentos que tiene otro departamento en Miami. Todavía no le sacamos esa parte, ya saldrá. Tiene un departamento de megalujo. Ahora yo me hago la pregunta, ¿y por qué les gusta tanto Miami? Bueno, pues por el eje Miami-Israel. Ya cada vez se demuestra mucho más. Eso no hay ningún secreto. Y ahí tienen, por ejemplo,
otro lavado de un sexenio, ¿no? Y tiene el lavado, a ese me toca, porque yo estaba en Luxemburgo cuando yo vivía en Alemania, me toca el lavado, me lo comentó un banquero de Luxemburgo. Yo no sé por qué le caigo bien a los banqueros, no me pregunten por qué, y me cuentan con una facilidad, bueno, yo hasta me asombro, ¿no? No me estarán queriendo extraviar, no sé, le caigo bien a los banqueros, me llevo bien con ellos en general, sin tener cuentas, ¿eh? Todavía dijeras, tienes cuentas con ellos, ¿no? Recuerdo estando en Luxemburgo, me mostraron las cuentas de Miguel de la Madrid, que eran más de 1.200 millones de dólares, lo recuerdo. Lo publiqué en una revista, vean qué decente, no voy a decir el nombre de la revista. Miguel de la Madrid Hurtado estaba en el Fondo de Cultura Económica, y fíjense, ya empiezo a atar cabos, ¿eh? A Taibo lo acaban de agarrar lavando o haciendo transacciones espurias en Colombia. Todavía no saco ese tema, lo voy a hacer. Pero el Fondo de Cultura Económica, que tiene así una matriz de Inmaculada, ya hay cosas muy raras que operan ahí, ¿eh? Bueno, por lo menos con De la Madrid, me consta. Y De la Madrid, que obviamente financiaba la revista, creo que le pagaban al mes, no sé, 20 millones, no sé cuánto le pagaban. Y a mí ni me pagaban, yo escribía gratis, con eso les digo todo. Pues obviamente me corrieron, me expulsaron. ¿Y cómo te expulsan? No te lo dicen. Mandas tu artículo, pues no llegó, hoy pues lo acabo de mandar en la época del fax. No, pues no está llegando el fax. Bueno, lo envías 5 veces, te dicen que no llegó, pues ya entiendes, ¿no? Y ya nunca más llegaron mis artículos por la vía del fax y ya realmente me expulsaron, sin decirlo, de esa revista. Porque pues ahí la financiaba Miguel de la Madrid, sobre todo la página cultural. Bueno, ahí descubrí que tenía, y luego De la Madrid sale, fíjense qué cínicos. Como Loretito es otro cínico. O sinvergüenza, ¿no? Sinvergüenza, no tienen vergüenza, o los atrapas. Salió de que era un homónimo de él. Imagínense cuántos Miguel de la Madrid Hurtado clonados hay en el mundo. Bueno, y ya, obviamente nunca lo persiguieron. Pero esa cuenta ahí está, y quizás en uno de los papeles Luxemburgo salga a relucir otra vez su nombre. Yo lo saqué, nunca me pudieron hacer nada, pues yo tenía los datos duros, pero sí me costó el salir de ser expulsado. Es decir, yo estoy acostumbrado a que me corran, así que no se preocupen. Lo bueno es que ya les dije, yo soy como una cama de agua. Me sumergen en un lado y aparezco en otro. Bueno, así que de eso, que no se preocupen los enemigos y detractores. Bueno, entonces ahí tiene otro lavado, me llama la atención. Ahora con Peña Nieto y Videgaray, pues salió lo de Andorra. Lo de Andorra rápidamente se los digo, acabo de escribir precisamente en Sputnik sobre ello. Y también acabo de sacar cosas al respecto de las Islas Vírgenes Británicas en un artículo de ayer domingo en La Jornada, que les recomiendo ampliamente. Sí, porque ahí van a tenerlo ya para más como propósito de estudio. Ahorita nada más estoy dando los lineamientos generales. Bueno, entonces ahí tienen ustedes lo de las Islas Vírgenes Británicas. Sí me llamó mucho la atención. Y empiezo a ir a los rankings y viene en primer lugar. Entonces ahí hay algo de más de fondo. Y luego, con lo de Andorra, que me puse a verlo, lo ligo al asunto de Braskem o de Brecht, Lozoya, y de nueva cuenta brinca. Y en Andorra hay algo que me llamó la atención, aparte de que quiebran al Banco Madrid, porque también hay bidireccionalidad. Por ejemplo, a Collado le detecté que no solamente a través de una casa de cambio, ahorita les digo cuál, donde llevaba dinero cash a borbotones, pues imagínense, que obviamente ahí tenía que ver Panamá, también tenía que ver naturalmente Andorra, etcétera, este banco BPA que ahora está clausurado, etcétera, donde imagínense, les cachan a estos 23 empresarios, donde el punto nodal es Juan Collado, que ya saben que aquí molestó mucho al gobierno de la 4T por esa boda insolente, ¿no? Donde invita
pues sacase a la mitad de Almoloya, ¿no? Ahí los invitó a la boda diciendo, pues, soy inimputable. Bueno, no conocen al tigre macuspano. Yo sé de buena fuente que sí, se enfureció, no le gustó. Sí, porque era ya un desafío. Ya estaban desafiando directamente al gobierno de la 4T, ¿no? Es decir, yo creo que cometió, o si no cometió el error, aceleró y ya las investigaciones que estaban sobre él, porque vean, lo de Andorra viene desde 2015, si no es nada nuevo, antes de Trump. Bien, ya con un gobierno al final de Obama, 2015, ojo. Y aquí las fechas son clave. ¿Y cómo puede ser que tuviera solo estos 23 empresarios tuvieran más de 2,000 millones de euros, que es mucho más o es equivalente al Producto Interno Bruto de Andorra? Bueno, esto es anómalo. Andorra manejaba 5,000 veces más de capitales de lo que vale su Producto Interno Bruto. Nada más vean, Andorra, bueno, su clave es que está cerca de Barcelona, está a 2 horas, igual que Toulouse, en Francia. Que no me voy a meter ahora que es un principado, una diarquía principesca, donde cogobierna un obispo de Urgel con el presidente francés en turno. Es fascinante estudiar esas cosas, a mí me llama la atención, pero más me llama la atención que lleguen 11 millones de turistas al año, en una población de 80,000 prácticamente. Bueno, ¿y por qué van tanto a Andorra? Pues está bien que les guste el esquí y todo, pero eso es del invierno, y en el verano, pues así que digan que vale tanto la pena. Bueno, pues es que hay muchas cuentas ahí, imagínense. Por ejemplo, les digo, en Barcelona, que es una bellísima, el consulado es bellísimo. No quiero atacar ahora a nadie, lo voy a dejar así, búsquenlo, ahí tienen los links, tanto en Sputnik como en La Jornada. No quiero hacerlo personal, pero llama la atención, y ahí sí descubrí un eje muy fuerte, que es Panamá, Cancún, Barcelona y Andorra. Ese es un descubrimiento personal. Porque el banco BPA, el primero que cierra, es el de Panamá. Bueno, pues ¿qué tanto hacen en Panamá? Ya sabemos que Panamá es un centro de lavado, no es ningún secreto. Tiene más de 100 bancos. Pues ahí lavan todo lo que se produce, ya saben de qué, en Colombia y en los Andes. No me voy a meter ese circuito de la cocaína. Pero me llamó la atención, y la plaza de Barcelona, ese consulado estaba muy peleado por los políticos mexicanos. Nada más les digo, vayan y vean quiénes han estado en Barcelona, a qué políticos mexicanos han atrapado. No quiero abrir ese frente, se los digo abiertamente. Sí, porque ahorita estoy enfocado en lo de Loretito, tampoco lo voy a dejar, y en las casas de cambio. Entonces, ¿cómo puedes deber esas fortunas a una casa de cambio que se llama Casa de Cambio Tíber, obviamente la calle de Tíber, cerca del Sheraton y de la Embajada de Estados Unidos? Bueno, y no estoy aludiendo a nada, más dije cerca del Sheraton, ahí quizás sí hayan cosas, pues sí, te cruzas y cambias, pero no estoy diciendo nada de Estados Unidos, yo nada más digo porque ahí están. Bueno, igual que está HSBC, a una cuadra, conozco muy bien esa zona. Yo obviamente detecto, veo, bueno, ¿qué hace aquí esta empresa? ¿Qué hace? No crean que eso es gratuito. Es decir, la geopolítica ahí opera, el geourbanismo yo le llamaría, opera muy fuerte. Y la casa de cambio era manejada por un megampón llamado Carlos Gemal Nehmat, o Nehmet, depende cómo lo quieras pronunciar, un israelí mexicano, que luego lo encarcelaron en Nueva York por haber hecho un desfalco al gobierno de México por 20 millones de dólares. No quiero abrir el expediente de Carlos Gemal Nehmet, que conozco muy bien. El expediente, a él no. Bueno, creo que a una esposa de él fue mi alumna en la Universidad de las Américas, creo. No me hagan mucho caso.
Pero ahí lo interesante es, oye, ¿cómo manejas esas cantidades, no? Y luego tenía un banco, Carlos Yemel Nehmet, que se llamaba Bank Investa, que luego tuvo que cambiar hasta de nombre, imagínense. Y ya se llama ahora Ascendo, y ahora tiene grandes líos con Deutsche Bank. Bueno, vean, aquí lo único que yo dejaría y decantaría en la cuestión de nadie está tocando la operatividad de las casas de cambio. Y en México hay muchas, hay un exsecretario de Hacienda, que yo conozco muy bien, creo que ya falleció, cuyo hijo da clases de lecciones moral a media humanidad, y que lavaba en sus casas de cambio, que no vayan con cuentos chinos, ¿eh? Si las casas de cambio en México, yo las veo muy sueltas. Y ahí yo diría es el primer contacto con el efectivo o el cash, sobre todo del dinero ilícito. Porque ya luego, pues ya lo van esterilizando, o ahora que está de moda la pandemia, sanitizando, si les gusta el término, o purificando, con lo que les guste usar. Bueno, y ya luego ya pasan, ya saben, a bancos interesantes que uno nunca hubiera pensado que estuvieran en ello, etcétera. Pero también hay algo que dicen los perseguidos del banco BPA de Andorra, de que Estados Unidos nada más persigue a los pequeños y no toca a los grandes. Bueno, no lo sé. Un día abordaremos ese tema. Yo creo que no. Yo creo que Estados Unidos usa a los bancos, ya que no les sirve, igual que Gran Bretaña, los tiran o los fusionan. Yo, por ejemplo, conozco el caso de Wachovia, W-A o Wachovia, no sé cómo se pronuncia, en México, que al año lavaba 120,000 millones de dólares. Fíjense, lo sé de memoria, lo escribió The Guardian. Está muy vinculado a George Soros y a otros intereses locales de México, que tampoco quiero tocar. Vean qué decente me he vuelto últimamente. Entonces el Wachovia o Wachovia luego lo agarran lavando más de 120,000 millones de dólares al año. Si no estás jugando. Y pues lo tienen que megafusionar con Wells Fargo. Esto es muy común en Estados Unidos, ¿eh? Ha pasado con Chase Manhattan, con muchos bancos. A veces quiebran a uno, ellos tienen sus técnicas, porque realmente se van a ir de espaldas cuando yo les diga las cantidades que se mueven, ¿eh? Yo todavía, en serio les digo, no da mi cerebro para ello, ¿eh? Ahora, hay algo que dejé en el radar y que no quiero dejar suelto. ¿De dónde viene la confusión semántica? Bueno, ya les dije, el lavado es una cosa, es real, existe, eso nadie lo está negando. Mucho de la evasión fiscal, según la ONU, que maneja que puede ser del 5 al 10% del PIB global. Oigan, no están jugando, ¿eh? Estamos en el PIB global, si no me equivoco, anda en 90 millones de dólares o trillones en anglosajón. Si es el 5, pues estás hablando de 4.5 millones de millones. Estás hablando casi 5 veces el PIB de México. Y si es el 10%, pues casi 10 veces el PIB de México. Son cantidades estratosféricas. Bueno, eso es lo que maneja la ONU. Por ejemplo, hay un gran economista de la Universidad de California, Gabriel Zucman, Z-U-C-M-A-N, francés, por cierto, que maneja que solamente los individuos, no las empresas, lavan en los paraísos fiscales o evaden impuestos alrededor de 8.7 millones de millones. Y estos son datos del 2017. Ahora, ¿cuál es la gracia de este Zucman? Que él es doctorante y nada menos que su director de tesis es el fantástico economista Tomás Piketty, que para mí no le han dado el premio Nobel de Economía porque no conviene a los intereses financieristas. Acuérdense que Suecia es una monarquía neoliberal, a veces se nos olvida eso, igual que Gran Bretaña es una monarquía neoliberal, Holanda es otra monarquía neoliberal, Dinamarca es una monarquía neoliberal, España es una monarquía neoliberal, pero nadie lo dice. Todo el mundo se atraganta que son monarquías, ok, constitucionales, no, pero
lo que no pesan esas monarquías. Bueno, entonces, eso de las casas de cambio es un tema, se los digo en serio. Yo ya empecé a indagarlo, se los adelanto, porque las veo muy sueltas, sobre todo este secretario de Hacienda, que sigue dando lata a su hijo que se cree el hijo de la virtud, de la Vía Láctea, pues se lo voy a sacar, digo, ya para que, o si no lo sabe, pues ya para que se vaya enterando. Entonces, ¿de dónde viene la confusión semántica? De que una cosa es evadir impuestos y puede ser dinero ilícito. Vean, muchas empresas estadounidenses lo hacen. No les voy a decir cuáles. Lo hacen y para no pagar sus impuestos en Estados Unidos o en México, donde sea. Entonces, colocan su dinero en esos paraísos fiscales. Aquí el problema es ese, es que concurren, convergen con el dinero del lavado. Y eso no me voy a meter al tema del Bitcoin y cómo se maneja el dinero en la Deep Web, en la red profunda, que ahí sirve para muchos crímenes de los que hablamos, que muchas veces son tolerados por los gobiernos. Esta parte oscura de los gobiernos muchas veces no se dice. Entonces vean, algo que sí no quiero dejar de paso, ya después de haber hablado del eje Panamá-Cancún, Barcelona, Andorra. Bueno, esa confusión semántica de ahí nace. Y vean, yo ahora que estuve viendo los índices, hay mucha investigación nueva. Cuando yo la inicié hace 25 años, pues no existía. Ahora está muy actualizada, la tengo que reconocer. El lavado de dinero, si fuera país, sería el tercer lugar del ranking mundial. Con eso les comento todo. Tercer lugar. Si no estamos jugando. Entonces, pero aquí hay que ver muy bien si es evasión fiscal, que no es ilícito muchas veces. Yo diría hasta la mayor parte de las veces. Porque la ONU dice que es la mitad de la que se lava. Bueno, todo eso hay que seguirlo. Es decir, no puede ser que estén sueltos los paraísos fiscales. Es piratería pura. ¿A quién benefician? Pues obviamente, en este caso, a Gran Bretaña, al sistema de la globalización financierista. Esa ha sido mi hipótesis de trabajo. Y bien, en el caso de Loretito, también es mi hipótesis de trabajo, que su lavado bueno, ya que está conectado su mentor con el cártel de Sinaloa, es más probable que sea lavado de estupefacientes, a que sea evasión fiscal, porque hasta donde yo sé, no sé qué empresas tenga, ¿no? Bueno, está la de su esposa ahí rara, una empresa rara, etcétera. Pero tampoco voy a abordar ese tema porque no me voy a desviar. Aunque ya saben, ese chiste, cuando lo critican a Loretito de que le había dado Peña 400 millones por ser uno de los principales chayoteros del país. Ya saben, el ranking de los chayoteros en México, oficial del gobierno de la 4T. El primero es López Doria, que ya saben, no se apellida así. La mamá era una contrabandista de ropa de bebés con López Portillo. El segundo es Arreola, que lo financió presuntamente el cártel de los Zetas, específicamente el que era cónsul en Barcelona. Digo, que no se haga guaje, y todo se sabe. Que no se lo haya sacado todavía, que no lo mande citar todavía la Fiscalía General o Santiago Nieto, ese es otro tema. Pero de que ahí están los datos, de dónde viene el dinero, dónde procede. Además, él tiene que ver a Arreola en el asesinato de Colosio, que era su amigo, imagínense. Y ahorita también volvió a vender a Andrés Manuel, para no variar. Bueno, pues ya, todo se sabe en México. Creen que uno es tonto o qué, o no se entera, etcétera. Bueno, no es tema. Este es el segundo chayotero, en eso sí, pero yo estoy hablando del ranking. Y el tercero, incluso, imagínense, gana más que su otro mentor, que es Enrique Krause Clembo, cuyo banco, él fue miembro del Consejo de Administración de Santander, pues lava, ya no sé, en Sinaloa directamente. Hay datos duros al respecto. Bueno, aquí la hipótesis que yo manejo
es de que es muy fuerte lo de las Islas Vírgenes Británicas. Mucho más que Andorra, ¿eh? Sí, porque ahí ya entra el dinero muy directo de Genaro García Luna, quizás de Calderón, que recibía sus dádivas de Iberdrola. A ver, ¿dónde está todo ese dinero? A ver, si realmente habla de honestidad de él, Calderón y su esposa, la Zavala, bueno, que exhiban a la opinión pública cuánto recibió de Iberdrola y de Repsol. Pues obviamente no se lo pusieron acá, pero están los paraísos fiscales, ¿no? Y a mí, yo mi olfato, que créanme que tengo buen olfato, salvo cuando me da gripe, obviamente. Islas Vírgenes Británicas no es gratuito que ya sea el primer lugar. Y sí, hay que seguir ese hilo. No sé si Santiago Nieto, que es muy bueno, que es la bomba atómica de la 4T, le esté siguiendo, o le esté siguiendo también, bueno, en colaboración con el FBI de Estados Unidos, le esté siguiendo también Gertz Manero. Bueno, aquí esa es mi operatividad básicamente. Pero vean, ya antes de despedirme, sí les quisiera decir que hay una gran circularidad entre los paraísos fiscales, es decir, no se mueven solos, hay conectividad entre ellos, se mueve dinero para aquí, para allá. Por ejemplo, a mí me llamó la atención que 6 días antes de ser detenido Juan Collado, abogado de los Salinas y de Peña Nieto, y de otros más, ¿no? De Romero de Champs, de Mario Villanueva, etcétera, etcétera, haya trasladado 6 millones de euros, ojo, de Andorra al banco BBVA. Bueno, ya después de esto jamás me van a dejar tener mi cuenta ahí, júrenlo. Bueno, pero I am sorry, ¿no? Mientras hayan otros bancos, no tendré problemas. Me llamó la atención. Sí, pues normalmente es al revés, ¿no? Vas y depositas en Andorra. Pero no, lo sacó de Andorra a BBVA, para que vean cómo se va sanitizando, esterilizando, purificando el lavado. Bueno, obviamente inventan empresas fantasma, hay todo un tema, que ni existen. Acaban de agarrar un doble compadre de Peña, tampoco voy a decir su nombre, ahí lo sabrán quién es. Doble compadre, no estamos jugando, donde lavó más de 2,000 millones de pesos o de euros, ya ni sé, ya no sé si son pesos, no creo que sean pesos, ellos se mueven a nivel de euros, ya ni siquiera de dólares, con una empresa que no existe, que le llaman Shell Companies, o empresas cascarón, no existe. Bueno, allá él tendrá que responder de sus actos. Es un paisano mío, por cierto. Bueno, pero yo soy más amigo de la verdad, ya lo saben, que de mis paisanos. Sí, pues además, ¿yo qué? ¿Yo ahí qué tengo que ver? Bueno, ya sí les concluyo con los datos duros que tengo aquí a la mano de cuánto se está manejando en dinero. Y vean, y concluyo con esto. Hay 2 índices, uno que se llama el Corporate Tax Haven Index, que traduciríamos en español, bueno, sería CTHI, o el Corporate Tax Haven Index, índice de impuestos corporativos en los paraísos fiscales, que coloca en los 3 primeros lugares, pues, a 3 entidades de ultramar de Gran Bretaña, territorios de ultramar. Uno es las Islas Vírgenes Británicas, fíjense, me llamó la atención. El segundo es Bermuda, y en tercer lugar las Islas Caimán, que por cierto está muy cerca de Cuba, no está muy lejos de ahí, etcétera. Y luego tienen un índice más amplio de 54 paraísos fiscales, en donde Andorra viene en el lugar 51. Entonces vean, aquí no hay que irse con la finta, porque ahorita, por ejemplo, si ustedes preguntan en México, fuera de Jalifa, ¿qué es más conocido? ¿Andorra
o las Islas Vírgenes Británicas? Andorra, pues obviamente. Usted en el lugar 51, Andorra es nothing, no es nada comparado a las Islas Vírgenes Británicas. Bueno, yo porque sí tengo olfato, lo tengo que reconocer. Entonces, cuidado con las Islas Vírgenes Británicas. A mí se me hace que ahí hay una gran explosividad en información de este lavado de la tripleta de Genaro García Luna, mentor de Loretito. Krause también lo controla y también lo controla Fastlich, que no se haga Fastlich. Él es controlador de Loretito. Ya saben de qué Fastlich estoy hablando, el suegro de Azcarraguita, que por cierto anda quebradísima Televisa. Y en tercer término, quizás ahí estén Vean, voy a emitir una hipótesis operativa. Me late que ahí tiene su lana Calderón. Si no, ya no entiendo. Puede ser que esté en mil lados, ya saben que tienen capitales. Hoy un presidente de México, aquel día me estaban diciendo, me dice, y no les voy a decir de qué. Dice, si X trae 5,000, ¿cuánto crees que trae Peña? Que era su jefe. Y me dejaron boquiabierto. Estoy hablando castizo. Boquiabierto. Digo, fácil 20,000. Oigan, ¿ustedes se imaginan esas cifras? ¿A poco va a comer más? Yo entiendo, soy un bebé, que más de 100 millones de dólares, bueno, no comes con más de 10 millones, bueno, con uno, no comes más que los demás, más a mi edad. ¿Para qué quieres tanto dinero? ¿Para qué quieres 20,000 millones de dólares? ¿O de quién es? ¿O de realmente ese dinero? Según yo, no ha de ser de ellos. Él condensa esos capitales. Pero si un expresidente de México tiene 20,000 millones de dólares, ¿qué hace con ellos? En lugar del famoso emperador romano que a mí siempre me ha encantado, Cincinato, que decía, ya, me voy a cultivar mi jardín. Era feliz de haber dejado el poder y se iba a cultivar sin necesidad de gran riqueza, etcétera. Es decir, los grandes personajes no necesitan. Ellos, la riqueza es su gloria, su reputación, su renombre, porque es una riqueza eterna y así las heredas a tus hijos y a tus descendientes. La riqueza mala vida te da vergüenza decir, este fue mi padre o mi abuelo. Da esa vergüenza. Lo que pasa es que hemos perdido la vergüenza en el planeta. Bueno, en ciertos lugares. ¿Por qué? Porque imperó el modelo financierista neoliberal o la globalización financierista, donde ya tienen ranking quién es el mayor rico del mundo, etcétera, y no les importa cómo hizo su dinero esos personajes que vienen entre los 100 primeros lugares. ¿Hizo qué? A mí qué me da si Elon Musk o Jeff Bezos hoy son los primeros ricos en absoluto. Que sirvan para... ¿Y para qué tienen todo ese dinero en los paraísos fiscales cuando hay tantos pobres en el planeta? No lo entiendo, realmente me rebasa. Y luego ya para finalizar, y ahora sí, concluyo con otro índice, que es el del Financial Secrecy Index. Financial Secrecy Index, el índice de secrecía financiera. Nada más vean el término. De secreto financiero. Que ese lo voy a indagar más, hoy lo digo, con eso hoy lo cito ahora, lo voy a indagar más, porque realmente es inverosímil lo que comentan, se los digo abiertamente. Pero yo lo doy, ahí está, ustedes discútanlo, van a decir es de locos, no lo acepto, donde manejan que la riqueza privada en los paraísos fiscales oscila entre 21 y 32 trillones de dólares. Trillones en anglosajón. Millones de millones. Fíjense, estamos hablando casi el 40% del PIB global. ¿Es posible? No, yo he leído datos que sí. Lo que vean es un tema muy fuerte. Yo aquí sí pondría mis bemoles. Los otros índices, ahí están, a la vista. Lo que saca la oficina
de Estupefacientes y Crímenes de la ONU, ahí está, con un economista como el alumno de Piketty, etcétera. Bueno, ahí está. A mí sí, realmente sí me perturbó, porque ya sería demasiado. Es decir, estás hablando casi el 40% del PIB global, pues está en paraísos fiscales y en plena secrecía. Bueno, entonces ya entiende uno por qué hay tantos paraísos fiscales. En uno de los índices que manejé hay 64 países. Se dice fácil, ¿eh? Que en realidad no son países, ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque ya ven, muchos de ellos son territorios de ultramar británicos. Ya ven, los 3 primeros lugares son las Islas Vírgenes Británicas, en segundo las Bermudas y en tercer lugar las Islas Caimán, que eran las más connotadas y conocidas. Bueno, ya aquí concluyo. Lo único que les comento es de que a mí sí me llamó mucho la atención lo de las Islas Vírgenes Británicas, que es el primer paraíso fiscal, y no me llamó para nada la atención ni me perturbó. Se me hace muy lógico que ahí tuviera o tenga todavía sus cuentas Loretito, alias Carlos Loret de Mola Álvarez, que siempre se olvida de su mamá, nunca pone su apellido materno, y tampoco Loretote, tampoco lo pone. Ya ven que Loretote tiene su historial en los yucatecos. Él es una mezcla ahí entre tamaulipeco y no sé qué más. Bueno, y eso en Mérida lo saben muy bien. Bueno, al menos eso se comenta, a mí ni me interesa. Hubiera sido la misma porquería de donde hubiera nacido. No crean que hubiera cambiado tanto. Pero lo que sí quiero ya concluir, hay que seguir mucho lo de las Islas Vírgenes Británicas. Yo creo que es el primer paraíso fiscal del planeta. Entonces, esa sería mi aportación muy personal al estudio de los paraísos fiscales. Hasta la próxima.